Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito y actualidad turca. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de salseo, porque hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado controversia, que ha despertado pasiones y que sinceramente a todos nos ha tocado un poquito el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero es que esta vez no es más de lo mismo. Vamos a analizar en profundidad las declaraciones, las indirectas, los gestos, las miradas y sobre todo, el dolor que, según parece, Kerem ha estado cargando tras la ruptura con la bellísima Hande Erçel. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, ese botoncito rojo que está allí abajo. No sean tímidos. Denle clic, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, para que sean los primeros en enterarse de todo el drama, el romance y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Vamos, anímense. No les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas, su cafecito o su té favorito, porque esto se va a poner interesante. La relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas hecho realidad, al menos, eso parecía desde fuera. Dos estrellas jóvenes, guapos, exitosos y enamorados, protagonizando una de las series más populares de los últimos tiempos, Senkalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans estaban enloquecidos, suspirando con cada mirada, con cada abrazo, con cada publicación en redes sociales. Era la pareja perfecta, el couple goal que todos aspiraban a tener. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y lamentablemente la historia de amor entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos los que creían en su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de teorías conspirativas sobre las posibles causas de la ruptura. Fue un drama, mis amores, un verdadero drama. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque si bien Hande siempre ha mantenido un perfil bajo con respecto a su vida personal, Kerem, por el contrario, ha sido un poco más expresivo, aunque siempre de manera sutil, velada entre líneas. Sus palabras, sus gestos, sus silencios, todo pareciera indicar que la ruptura lo ha afectado profundamente. Hemos visto entrevistas donde se le nota melancólico, pensativo, con una mirada que transmite una profunda tristeza. Hemos escuchado declaraciones donde habla del amor, de las relaciones, de la importancia de la conexión, con un tono que denota nostalgia y arrepentimiento. Hemos analizado sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas, mensajes ocultos, señales que nos revelen lo que realmente está sintiendo. Somos como detectives del corazón, mi gente. Y lo que hemos encontrado, mis amores, es un hombre que está lidiando con el dolor de una pérdida. Un hombre que aún no ha superado a Hande. Un hombre que a pesar del tiempo transcurrido, sigue recordándola con cariño y añoranza. ¡Ay, el amor! ¡Qué cosa tan complicada y a la vez tan hermosa! Pero, ¿a qué nos referimos concretamente cuando hablamos del dolor de Kerem? Bueno, vamos a desglosar algunas situaciones que nos han hecho llegar a esta conclusión. En primer lugar, está su actitud en las entrevistas. Si comparamos las entrevistas que daba antes de la ruptura con las que ha dado después, notamos un cambio drástico en su energía. Antes lo veíamos jovial, divertido, extrovertido, siempre con una sonrisa en el rostro. Ahora, si bien sigue siendo amable y profesional, se percibe una cierta tristeza en su mirada, una melancolía en su tono de voz. Incluso en algunas ocasiones, se le ha notado visiblemente afectado al hablar de temas relacionados con el amor o las relaciones. Se le nota en el alma, mis amores. Luego están sus publicaciones en redes sociales. Kerem siempre ha sido muy activo en Instagram, compartiendo fotos de sus viajes, de sus proyectos, de su día a día. Pero desde la ruptura, sus publicaciones han adquirido un tono más reflexivo, más introspectivo. Frases sobre la importancia de vivir el presente, sobre la necesidad de perdonar y seguir adelante, sobre el valor de la amistad y la familia, todo pareciera indicar que está tratando de sanar su corazón roto. Como si estuviera hablando consigo mismo, buscando consuelo. Y no podemos olvidar las declaraciones que ha hecho en algunos eventos públicos.
Si bien nunca ha hablado directamente de Ande, sí ha hecho referencia a la importancia del amor verdadero, a la dificultad de encontrar una conexión genuina, a la necesidad de luchar por lo que uno quiere. Sus palabras, aunque sutiles, dejan entrever que aún guarda sentimientos por su expareja. Las indirectas, mis amores, las indirectas. A veces dicen más que 1000 palabras. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la forma en que reacciona cuando le preguntan por Ande. En la mayoría de las ocasiones, evita responder directamente a la pregunta, pero su lenguaje corporal lo delata. Se pone nervioso, se ruboriza, mira hacia otro lado, es evidente que el tema aún le resulta incómodo y doloroso. El cuerpo habla, mi gente, el cuerpo habla. ¿Pero por qué Kerem no ha podido superar a Ande? ¿Qué tenía ella que lo hace seguir sufriendo? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado, podemos inferir algunas cosas. Y recuerden, esto es solo mi opinión, basada en el chismecito que he recopilado. En primer lugar, la relación entre Kerem y Ande fue muy intensa. Se conocieron en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Compartieron largas jornadas de trabajo, viajes, eventos públicos, momentos íntimos. Su relación se construyó sobre una base sólida de confianza, complicidad y amor. Vivieron un romance de telenovela, mis amores. En segundo lugar, Ande es una mujer muy especial. Es inteligente, talentosa, hermosa, con una personalidad arrolladora. Es fácil entender por qué Kerem se enamoró perdidamente de ella. Es una mujer que enamora, mi gente, una mujer que enamora. Y en tercer lugar, la ruptura fue probablemente muy dolorosa para ambos. No sabemos las razones exactas por las que terminaron, pero es evidente que no fue una decisión fácil. Romper con alguien a quien amas es siempre un proceso difícil y doloroso, y más aún cuando se trata de una relación tan mediática como la de Kerem y Ande. La presión mediática, mis amores, la presión mediática. A veces puede ser insoportable. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en las posibles razones detrás de esta ruptura. Se han tejido muchas teorías, desde incompatibilidad de agendas hasta la intromisión de terceros. Algunos rumores apuntaban a que la creciente fama de Ande y su enfoque en proyectos internacionales generaron tensiones en la relación. Otros, más audaces, sugirieron la presencia de un nuevo galán en la vida de Ande, aunque esto nunca se confirmó. La verdad, mis amores, es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que la ruptura no fue amistosa. Las declaraciones veladas y las indirectas en redes sociales dejaron entrever que hubo dolor y resentimiento. Kerem, a pesar de intentar mantener la compostura, no pudo ocultar su decepción. Ande, por su parte, optó por el silencio, una estrategia que algunos interpretaron como una forma de protegerse del escrutinio público. Pero volvamos al dolor de Kerem. ¿Cómo se manifiesta este dolor en su vida diaria? Además de lo que ya hemos mencionado, hemos notado que Kerem se ha refugiado en el trabajo. Ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, buscando tal vez una forma de distraerse y canalizar sus emociones. También se le ha visto viajando, explorando nuevos lugares y culturas, como si estuviera buscando respuestas o una nueva perspectiva de la vida. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el fantasma de Ande sigue presente. En cada entrevista, en cada evento público, la pregunta sobre su expareja siempre surge, recordándole constantemente el pasado. Es como una herida que no termina de cicatrizar. ¿Y qué opina el círculo cercano de Kerem sobre esta situación? Según fuentes cercanas al actor, sus amigos y familiares están preocupados por su estado emocional. Intentan apoyarlo y animarlo, pero saben que superar una ruptura lleva tiempo y que cada persona tiene su propio proceso. Le han aconsejado que se concentre en su bienestar, que haga actividades que le gusten y que se rodee de personas que lo quieren. Pero, ¿qué le depara el futuro a Kerem? ¿Logrará superar el dolor de la ruptura y encontrar un nuevo amor? ¿O seguirá añorando a Ande para siempre? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que Kerem es un hombre fuerte, talentoso y con un gran corazón. Estamos seguros de que con el tiempo, logrará sanar sus heridas y encontrar la felicidad que se merece. Tenemos fe en él, mis amores, tenemos fe. Y hablando de Ande, ¿qué hay de ella? Pues bien, Ande también ha seguido adelante con su vida. Se ha enfocado en su carrera, ha viajado, ha pasado tiempo con sus amigos y familiares.
Se le ha visto feliz y radiante, aunque también se le ha notado un poco más reservada con respecto a su vida personal. La discreción ante todo, mis amores, la discreción ante todo. Recientemente Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Al parecer, está disfrutando de su soltería y enfocada en su crecimiento personal y profesional. Una mujer independiente y empoderada, mis amores, una mujer independiente y empoderada. En definitiva, la historia de amor entre Kerem y Ande es un claro ejemplo de que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. Pero también es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que, aunque a veces duela, vale la pena arriesgarse. El amor es un riesgo, mis amores, un riesgo que vale la pena correr. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado este análisis profundo del dolor de Kerem tras la ruptura con Ande. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto y escuchado, pero al final del día, solo ellos dos saben la verdad de lo que realmente sucedió. Hemos hablado del impacto de la ruptura en Kerem, su comportamiento en entrevistas y redes sociales, las posibles razones por las que aún no ha superado a Ande y una mirada breve al presente de Ande. También hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura, el círculo cercano de Kerem y su futuro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem aún ama a Ande? ¿Piensan que algún día volverán a estar juntos? Déjenme saber sus teorías. Quiero leer sus opiniones, mis amores, quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es un misterio que nos encanta descifrar juntos. Chao, chao.